El siguiente video tutorial trata sobre la educación a distancia. Fue realizado por Balmaceda Natalia, Macarena López Echeves y Villanueva Valeria. La educación a distancia surge para dar respuestas a un grupo de la población que no tenía acceso a la educación tradicional o que buscaba una superación académica. La educación para un sector puede ser que sea innovador, pero se viene implementando hace muchos años. El papel fundamental acá es la Internet, es el acceso a la educación por diferentes actores sociales. A continuación vamos a hablar un poco sobre los beneficios de la educación virtual, ¿sí? O de las ventajas. Entonces, entre las principales ventajas encontramos la apertura, que básicamente el concepto de apertura remite a la posibilidad de que múltiples personas en distintos lugares del mundo, en distintos lugares geográficos, en distinto tiempo, puedan acceder a un mismo curso de educación virtual. Por otro lado, otra de las grandes ventajas es la educación centrada en el estudiante, ¿sí? Este concepto remite también a dos beneficios o dos características y estos son la flexibilidad y la economía, ¿sí? ¿Por qué hablamos de flexibilidad y economía cuando nos referimos a educación centrada en el estudiante? Básicamente flexibilidad porque es el estudiante que maneja los tiempos, decide en qué momento tomar un curso o dejarlo, en qué momento realizar determinadas tareas o proceder con determinadas actividades. Y en cuanto a la economía, se dice que son mucho más económicos porque el alumno no debe transportarse hacia un lugar físico o tiene la obligación de renunciar a días de trabajo para poder acceder al curso. A la vez también este tipo de educación, de la educación virtual, es mucho más económica para las universidades o para las casas de altos estudios porque implica menos espacio físico que ellos deben brindar o deben dar para poder dar las clases, y a la vez también menos profesores que tienen que pagar también, porque vamos a ser sinceros, o sea, en un curso de educación virtual se pueden anotar muchísimas personas, no todos tienen la obligación de rendir exámenes y demás para poder acreditarlos. Entonces es como que fiable o es factible en realidad que se pueda anotar mucha gente y por eso son mucho más rentables. Por otro lado, también se dice que dentro de las ventajas es la actualización permanente. Esto porque es mucho más fácil manejar el contenido y mantenerlo actualizado y poder cambiarlo continuamente o tener mayor dinamismo en cuanto a lo que es la bibliografía y la fuente de información, porque son entornos virtuales, entonces eso implica que la persona pueda subir, bajar y descargar un archivo y que uno como profesor pueda dar esa información lo más actualizada posible. Eso implica también que, por otro lado, los profesores estén actualizados, porque al saber que uno se maneja en un entorno virtual, tiene que dar por supuesto de que las personas van a buscar o van a expandir fronteras a partir del uso de internet y de los distintos buscadores y demás. Y por otro lado, la otra de las grandes ventajas dentro de lo que es esta educación centrada en el estudiante, estos entornos de enseñanza virtual o de enseñanza de educación, sí, de enseñanza virtual, es el aprendizaje colaborativo. O sea, todos vivimos en distintos lugares, todos manejamos distintos tiempos y no por eso vamos a dejar de aprender, sino que a partir de la configuración de trabajos o de equipos se pretende que los estudiantes aprendan de manera colaborativa. En cuanto a lo que son las desventajas de la educación virtual, esto siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del rol del profesor, ¿sí? Nos vamos a referir más tarde, pero entre las desventajas de la educación virtual se mencionan el aislamiento social. Esto es como un arma de doble filo en cierto punto, ¿sí? Porque vamos a trabajar de manera colaborativa, tenemos que interactuar virtualmente, pero bueno, marcan la cuestión del aislamiento social porque uno en definitiva no deja de estar solo frente a una computadora. Son quizás nuevas formas de socialización o distintas formas de socialización a lo que se pretende para la educación tradicional, ¿verdad?
Otro de los puntos a tener en cuenta dentro de las desventajas es la misma gestión del tiempo. Y a la vez también a esto se suma la habilidad que el alumno tenga para el estudio. O sea, se sabe que las personas que eligen los entornos virtuales para el estudio es porque tienen poco tiempo para dedicarlo, pero a la vez también esto implica que en cierto punto sean capaces de tener una manera óptima de utilizar el poco tiempo que cuentan para estudiar, ¿sí? como para que se produzcan aprendizajes significativos, ¿sí? No porque sea un entorno virtual o no porque uno está haciendo o está cursando de manera virtual o semivirtual, espera menos de los alumnos, sino que el docente tiene que ser capaz o el profesor tiene que ser capaz de promover mayores estrategias en cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo didáctico, para que el alumno alcance los objetivos didácticos o los objetivos que tenga. Y por último, se menciona dentro de las desventajas de la educación virtual la cuestión de la falta de cultura en trabajos colaborativos. Esto va de la mano con la cuestión de que aún estamos muy atravesados por la educación tradicional y por los métodos tradicionales. Entonces, es lógico que no se tenga cultura de trabajo colaborativo. De todas formas, se puede trabajar de esta manera, sobre todo en entornos virtuales, y se puede obtener un aprendizaje significativo, que es en última instancia lo que buscamos como profesores, ¿verdad? Bueno, una vez ya hablado sobre lo que son las ventajas y desventajas de la educación virtual para el alumnado, corresponde hablar de las características del rol del profesor en el contexto de la educación virtual, ¿sí? Lo que primero marcan los principales autores o las principales teorías es que el docente tiene que ser o debe contar con una sólida formación en su área. Entonces hablamos de competencia en el área, ¿sí? Por otro lado, también se menciona que debe contar con una sólida formación en las didácticas o en aquellas técnicas y estrategias que estimulen el aprendizaje, hacer uso de una comunicación efectiva. Entonces vamos a hablar de que debe contar con técnicas y estrategias didácticas que estimulen el aprendizaje y comunicación efectiva. Este punto o este apartado de la comunicación efectiva es de vital importancia, ¿sí? Porque al tratarse de entornos virtuales en que nos conocemos pero no nos conocemos, nos vimos la cara pero no nos la vimos, lo que tiende a haber es una asincronicidad en la comunicación. O sea, yo voy a mandar un mensaje para aclarar una duda, pero quizás el profesor me responda en 2 o 3 días. Esto entra aparejado, demora para la resolución de las actividades. Estas demoras en la respuesta entre el alumno y el docente, cuando el alumno manda una duda para aclarar al docente, si no son aclaradas a tiempo o hay mucha demora, acaban obstaculizando el aprendizaje, que es lo que uno definitivamente no quiere. En definitiva, lo que debiera caracterizar el rol del docente o del profesor en el entorno de la educación virtual es el compromiso con su quehacer educativo, promoviendo y facilitando el aprendizaje de sus alumnos. Asimismo, también favorecer la participación entre los alumnos sin necesidad de intervenir para que logren los objetivos de aprendizaje. En esta modalidad lo que está bueno son los distintos foros que se puedan crear, que se propician los debates, y quizás uno como profesor lo que puede hacer es moderar el debate como para poder encaminar los conocimientos o las opiniones que van surgiendo en pos de los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y
siempre, como regla principal, lo que se debe propiciar es la comunicación efectiva entre el alumno y el docente para promover el aprendizaje significativo y a la vez también como para favorecerlo. Es necesario que el docente domine las TICs para poder desarrollar su entorno virtual y como para poder también favorecer el aprendizaje del alumno. O sea, yo no puedo ejercer o dar clase en una modalidad si es que mínimamente no entiendo cómo funciona su entorno virtual. Si es que yo no puedo dar soluciones o al menos saber cómo resolver si sucederá o si pasará algo con esta plataforma que a veces funciona, a veces no, está bien. Entonces es necesaria la competencia tecnológica, podríamos poner. Bueno, entonces llegamos a las conclusiones, ¿sí? De este tutorial que tiene que ver con la educación en línea o la educación a distancia, que nos brinda entonces una posibilidad de acceso a un espacio de campus virtual en donde no será necesario encontrarnos en el cara a cara, sino en un encuentro virtual a distancia, justamente. Entonces, ¿qué va a ser necesario para poder acceder a este tipo de educación? Va a ser necesaria una computadora y acceso a Internet, ¿sí? También va a ser necesaria la preexistencia de un dispositivo de campus virtual, ¿sí? Que será prediseñado, que puede ser autogestionado por el docente, en donde se ofrezca a los alumnos este espacio de encuentro. Los beneficios, entonces, ¿cuáles serían? Esto de no ser necesario acercarse a un espacio real o un espacio de encuentro real. No habrá entonces un salón y un encuentro a una hora, sino que a una hora exacta del día, sino que los alumnos y los docentes se encontrarán entonces en distintos momentos del día, ¿sí? Cada uno va a gestionar, como beneficio, va a poder gestionar en qué momento hacerlo, ¿sí? Elegir un momento del día en donde se encuentre cómodo para poder acceder desde la comodidad de su hogar o desde cualquier sitio que desee. Ese va a ser un gran beneficio. También el hecho de participar de un campus virtual va a ofrecer bastante aprendizaje para estos alumnos, un entrenamiento en el uso de las TICs para luego reproducirlo en algún otro aspecto que se desee, ¿sí? Va a brindar muchos aprendizajes y muchos desafíos. ¿Cuáles van a ser las implicancias de utilizar esta educación a distancia? Una implicancia muy importante va a ser por parte del docente conocer no solamente el área de experticia que va a ser la teórica o aquellos contenidos que va a tener que ofrecer a los alumnos, por lo tanto no solo va a tener que ser un experto en el tema, sino que también va a tener que conocer cómo utilizar estas herramientas de la comunicación. Va a tener que conocer cómo acceder a un campus virtual, cómo subir los contenidos a la plataforma, cómo leer los mensajes de los alumnos, cómo contestarlos. Por lo tanto, va a tener que tener un abanico amplio de conocimientos, no solo sobre el contenido, sino también sobre la utilización de las TICs y cómo utilizar estos recursos de manera que sea beneficioso tanto para sí mismo como para los alumnos. Por otro lado, a nivel de relación y de vínculo con estos alumnos, va a tener que ser un gran motivador del cambio, un gran motivador del aprendizaje, mantener vivo el interés de estos alumnos a partir de distintas opciones pedagógicas. Por lo tanto, va a tener que tener conocimientos pedagógicos y mantener una comunicación efectiva. A la hora de mantener una comunicación con los alumnos, es necesario que el docente sea muy claro, que plantee las consignas de manera específica, que no sea confuso, que sea breve en la redacción, por ejemplo, de las consignas, ¿sí? Esto va a facilitar la comunicación fluida con los alumnos y bueno, puede hacerlo a partir de distintas vías, puede habilitar una casilla de mails, puede utilizar WhatsApp, además del campus virtual, la utilización de foros, de chats. Hay muchas opciones a la hora de facilitar esta comunicación con los alumnos. Entonces, de esta manera, el docente va a tener que identificar cuáles son las fortalezas, ¿sí? Va a tener que conocer al grupo, cuáles son las fortalezas individuales y cuáles son los desafíos ante las dificultades que se puedan ir manifestando a lo largo del uso
de este campus virtual. Entonces, para alcanzar los objetivos va a ser necesario planificar, tener en claro estos objetivos, respetar los tiempos, ¿sí? A la hora de subir, por ejemplo, un material, ser conciso y ser claro con los tiempos, y en la presentación de las consignas. Esta relación entonces entre el docente y el alumno va a ser una relación creativa donde va a requerir un esfuerzo, no tanto o no solo por parte del docente, sino también de los alumnos, en donde bueno, se va a buscar innovar y generar un pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? Estos alumnos deberán dar cuenta de herramientas cognitivas también muy especiales. El alumno, por lo tanto, va a tener que tener un conocimiento de base, ¿sí? Va a tener que conocer cómo usar el campus virtual y será también trabajo del docente ofrecer a los alumnos nuevas herramientas o nuevos conocimientos que no poseía, ¿sí? Es necesario que este docente entonces haga un diagnóstico previo sobre el uso de estos campus virtuales, cómo acceder, de qué manera, cuáles serán las expectativas del docente. Es importante que el docente pueda contar a los alumnos cuáles son sus expectativas y que los alumnos también den cuenta de las propias. Así que bueno, hemos dado por finalizado el tutorial, esperemos que les haya sido de agrado y cualquier cosa pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias. Si les resultó útil la información de este video, no olviden darle like y compartirlo. Muchas gracias.